Hola, yo soy Roland Johnson, soy el director de Instituto Bíblico Logos en Keller, Texas. Este es un ministerio de la primera iglesia bautista de Keller y yo soy el director. Ahí está mi nombre, Roland Johnson. Y este es mi correo electrónico, rolj75@gmail.com. Y como ustedes ven, ahí está mi teléfono, si en algo los puedo servir. Ahora, la razón por la cual pongo el correo electrónico es porque al final hago tres preguntas muy breves. Ustedes las contestan y así puedo tener un registro, así puedo saber si ustedes participaron en la clase o no. Entonces, esta es la clase número 2 y es tocante el rol del Espíritu Santo. Este curso es métodos de estudio bíblico y reglas de interpretación, también conocido en el seminario como hermenéutica. Muy bien, vamos a ver la lección número 2, el rol o el papel que desempeña el Espíritu Santo. Porque una persona puede tener un doctorado en letras, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no puede entender la palabra de Dios. Vemos en el caso de Nicodemo, él, por ejemplo, siendo un hombre muy estudiado, muy preparado, siendo un maestro, un rabí, sin embargo, él no podía entender el concepto del nuevo nacimiento. No sabía qué era nacer de nuevo. Él y Jesucristo no estaban en la misma onda y él creía que el nacimiento nuevo era una persona volver a nacer físicamente, y Jesús le tuvo que aclarar eso y le tuvo que decir que el nacimiento o nacer de nuevo es una obra espiritual. Entonces, una persona puede ser muy estudiado, puede tener hasta un doctorado, en inglés se llama un PhD, pero si no conoce al Señor, pues no va a poder entender la palabra de Dios. Una persona necesita que nacer de nuevo y tener la iluminación de, y la ayuda también del Espíritu Santo para entender la Biblia. En una iglesia que yo pastoreaba, había un hermano llamado Mónico Griné. Y yo lo conocí, esta fue mi primera iglesia que yo pastoreé en la ciudad o el pueblito pequeño, más bien dicho, de Rosebud, Texas. Y cuando él vino a conocer al Señor, él no sabía leer, no sabía cómo leer ni escribir. Pero él aprendió a leer estudiando la Biblia y luego por muchos años él fue el diácono de nuestra iglesia y también fue un fiel maestro de la escuela dominical, aún después de que ya el diabetes lo afligió y tenía que estar en silla de ruedas, pero aún en silla de ruedas enseñaba la palabra de Dios. Y lo hacía muy hábilmente porque tenía la ayuda, la unción, era el Espíritu de Dios que lo habilitaba a hacer todo esto, lo habilitó para aprender a leer, porque él no sabía ni cómo leer. Entonces fue el Espíritu Santo que le ayudó. Déjenme ver aquí, voy a poner slideshow desde el principio. A ver, un momentito, si me permiten aquí. Déjenme cambiar aquí. Ok. Así es que una persona, como dije, puede ser una persona muy, muy estudiada, pero si no tiene el Espíritu de Dios que le está ayudando y habilitando, pues no va a poder entender la Biblia. Entonces, la función del Espíritu Santo es, en primer lugar, ustedes van a anotar ahí los pasajes bíblicos, pasajes alusivos. Déjenme mover esto por acá un momentito, a ver si lo puedo, tal vez me puedo mover para acá. Ok. En primer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a mostrarnos las verdades de Cristo Jesús. Es a través del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, que nosotros llegamos a entender quién Jesús es. Dice en Juan 14:26, esta es la Reina Valera, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Número 2, el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a toda verdad. Noten lo que dice en Juan 16:33. Voy a dar un tiempo para que busquen en el Evangelio según San Juan.
el capítulo 16, versículo 33, dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que vemos ahí que el Espíritu Santo nos guía en un mundo turbulente, nos trae paz, nos guía a la verdad. Número 3, nos permite a discernir el error también. En primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis necesidad, perdón, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, la unción se refiere a que el Espíritu de Dios nos habilita y nos ayuda a entender claramente la palabra de Dios. Número 4, vemos que otra función del Espíritu Santo es que ilumina nuestra mente para que entendamos y aceptemos la verdad. En 1 Corintios 2, del 12 al 14, dice ahí la palabra de Dios. 1 Corintios 2, del 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría, no con palabras enseñadas, note lo que dice ahí, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego noten aquí que dice que el hombre natural se refiere a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Note lo que dice en 2 Timoteo 2:7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así es que es el Espíritu de Dios que ilumina nuestra mente para que entendamos y aceptamos la verdad que está encerrada en la palabra de Dios. Muy bien, continuamos con la función del Espíritu. Nos capacita para obedecer. Es el Espíritu de Dios que nos da poder, nos da el impulso, el estímulo para obedecer la palabra de Dios. Porque el Señor quiere que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Dice en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ezequiel también nos dice que es el Espíritu de Dios que nos habilita. Dice en Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Muy bien. Quiero que veamos aquí algunas actitudes para estudiar la palabra de Dios. Esto es algo muy importante. Déjenme mover esta cosa para acá, así para que ustedes puedan ver un poquito mejor. Ok. Muy bien, ¿qué actitudes debe de una persona tener para estudiar la Biblia? Yo creo que en primer lugar tiene que tener un deseo genuino de conocer y entender la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es que quiero que veamos las actitudes. ¿Qué actitud debes de tener al estudiar la palabra de Dios? Tienes que, en primer lugar, tener ese deseo genuino de conocer y entender la palabra de Dios. Dice aquí que esta persona que es un bienaventurado es una persona que constantemente está pensando, meditando en la palabra de Dios. Y el resultado es que él va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar.
Muy bien. Vamos aquí a darle, si le puedo dar aquí para, ok, muy bien. Se me adelantó un poquito. Ok, para atrás. Ok, actitudes requeridas para estudiar. También tiene que tener un deseo de tener una mente abierta y dejar que el texto nos hable. Como he dicho antes, la Biblia no solamente es para estudiarla, sino que hay que dejar que la Biblia nos estudie a nosotros y revele áreas en nuestra vida donde tenemos que crecer, donde tenemos que cambiar. La Biblia no solamente para información, sino para transformación. Dice el Salmo 119, 169, Salmo 119, 169, dice, llegue a mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Muy bien. Número 3, determinación de obedecer lo que uno aprende. Ok, dice el Salmo 119, 33 al 35. Dice, enséñame, oh Jehová. Aquí voy a tener que mover esto para acá. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Muy bien, vamos a darle aquí para adelante. Ok, ahí está. Ok, actitudes requeridas para estudiar. Vamos a continuar aquí. Número 4, el deseo de enseñar a otros. Eso lo vemos aquí después de el fallo moral de... Déjame cambiar esto aquí un momentito. Lo vamos a mover para acá. Ok, ahí está bien. Ok, después del fallo moral de el rey David, la Biblia es muy realista, enseña a los hombres tal como vivieron, no trata de encubrir nada y a veces el fallo moral de ciertas personas es para que nosotros aprendamos. Pero vemos aquí que después de que David falló y le pidió perdón a Dios, él quería usar esa experiencia que él tuvo para enseñar a otros. Dice el Salmo 51, 12 al 13. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y luego en 2 Timoteo 2:2 tenemos aquí el plan que Dios tiene para multiplicación en una iglesia. Dios quiere que nosotros enseñemos a una persona y luego que esa persona le enseña a otra persona. Y eso es el proceso de multiplicación. Así se forman discípulos y en esta clase tú la puedes tomar y después de que terminan los primeros 5 cursos básicos, entonces tú puedes enseñarles a otros. Pero dice aquí en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos una persona varias personas. La última clase graduaron 15 alumnos y tenemos personas que ya están enseñando. Es decir, yo no soy el maestro, ellos son los que están enseñando porque ellos ya tomaron el curso y ahora este curso está diseñado para que después de que tú lo tomas, tú le puedes enseñar a alguien más. Y así es como se multiplica el reino de Dios. Dice aquí en 2 Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok, vamos a ver verdades esenciales de la Biblia. Dice que la Biblia en sus orígenes es divina y sobrenatural y progresiva revelación de Dios acerca de quién es Él y quién es el hombre en relación a Él.
Muy bien. Esa oración ahí está llena de mucha información. Ahorita la vamos a desempacar un poco. Pero ahí en Hebreos 1, del 1 al 3, aquí vemos un pasaje, uno de muchos pasajes que nos revela de que Dios en tiempos pasados se ha revelado, y allí dice, usa la palabra progresiva revelación. Muy bien, déjenme decir en una forma cápsula lo que, lo que es la Biblia. La Biblia, aunque son 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, aunque es una biblioteca de varios libros, fue escrita por diferentes autores a través de muchos siglos. Sin embargo, la Biblia tiene un mensaje. Yo diría que el mensaje es el amor de Dios. Es decir, la Biblia es como una carta de amor de Dios al hombre, donde ahí Dios se revela como alguien que nos busca, alguien que reconoce que nosotros le hemos fallado a Él, que somos seres caídos y necesitamos ser restaurados por la gracia de Dios. Y entonces a Dios se revela en una manera progresiva, y digo allí una revelación progresiva. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no encontramos la cruz, el Calvario, encontramos sacrificios que se ofrecían. Una persona podía ofrecer un cordero, si era pobre, una paloma. Entonces, ofrecían este sacrificio. El pecado de la persona se transfería al animal que estaban sacrificando. Ponían ese sacrificio y Dios recibía este sacrificio como una alabanza y una adoración a Él. Dios se agradaba de este tipo de sacrificio. Y ellos lo hacían, ¿por qué? Porque querían buscar una restauración con Dios. ¿Y cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Se salvaban a través de la fe. Es decir, ellos tenían fe de que ese sacrificio que ofrecían les iba a volver a, les iba a ayudar, más bien dicho, a tener una relación correcta con Dios. Entonces, siempre en la palabra de Dios, el hombre ha sido salvo por medio de la fe, ¿verdad? En el Antiguo Testamento fueron salvos por la fe porque ellos creían que al ofrecer el sacrificio ellos iban a tener una relación con Dios. Y también en el Nuevo Testamento nosotros creemos que a través de fe en Cristo podemos nosotros ser restaurados y reconciliados con Dios. Entonces, la revelación ha sido progresiva, y en el Antiguo Testamento veíamos sacrificios que apuntaban o señalaban hacia hacia aquel día cuando iba a haber ese perfecto sacrificio, el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Así es que dice allí, divina y sobrenatural y progresiva revelación de Dios acerca de quién es Él y quién es el hombre en relación a Él. Entonces dice allí en Hebreos 1, del 1 al 3, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el Hijo es la completa revelación de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Número 2, la Biblia es una biblioteca de 66 libros escritos y preservados a través de los siglos. La preservación
es un milagro de parte de Dios. El hecho de que estos libros fueron preservados. Imagínense, a veces compramos nosotros un libro y lo extraviamos y no sabemos dónde está. Pero Dios, a Dios le plació conservar todos estos libros a través de los siglos. Y dice en 2 de Pedro 1, del 20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que la Biblia no es solamente un libro, es una biblioteca de 66 libros. Encontramos ahí historia, poesía, narrativa. Vemos ahí el principio, el final. Es decir, es una acumulación de 66 libros. No es solamente un libro. Y la Biblia es un libro de fe. Quiero que entendamos eso, que a veces hay personas que se ponen a alegar con nosotros de que la Biblia no es un libro científico. Bueno, la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Ahora, si ustedes notan por ejemplo, los que cortan el pelo, los barberos, no sé si ustedes han notado que a veces algunos enfrente de su establecimiento tienen como un cono que va así dando vueltas, es rojo y blanco. Y eso lo tienen porque antes, en la historia de los barberos, ellos antes eran los médicos. Por ejemplo, se creía en un tiempo, no hace mucho tiempo atrás, aún en el siglo XIX se creía esto, que por ejemplo, si una persona estaba enferma, ibas con el barbero, quien tenía una navaja, porque usaba la navaja para rasurar y todo eso. Entonces, el barbero te cortaba y te dejaba sangrar, porque según la creencia era que estabas enfermo porque tenías sangre enferma o sangre dañada o sangre mala que necesitaba que salir de tu sistema. Entonces, el resultado es que eso va en contrario a lo que la Biblia enseña, ¿no? La Biblia no es un libro de ciencia, pero sí dice la palabra de Dios que la vida está en la sangre. Entonces, si hubieran leído ese pasaje, hubieran entendido que la enfermedad no se debe tanto a la sangre que está enfermiza, sino a ciertos microbios y virus y todo eso que ha atacado, que tal vez se encuentran en la sangre, pero la sangre no es el problema. Y esa fue la situación con el primer presidente George Washington. Básicamente lo sangraron hasta que murió. Él murió de falta de sangre. También hay un pasaje en la Biblia que nos dice que Dios está sobre el círculo de la tierra. Bueno, por muchos años la gente creía que el mundo estaba plano, es decir, it was flat. Pero la Biblia dice que el mundo es un círculo. Muy bien, entonces, pero entendamos esto, que la palabra de Dios es un libro de fe, no es un libro científico. Muy bien, entonces nosotros entendemos que la Biblia forma una unidad. Yo diría que esa unidad es el amor de Dios. Dios buscando al hombre para tener una relación con él, una relación de amor, una relación que lo restaura y lo reconcilia con Dios. Y vemos que muchas veces el hombre responde positivamente a ese amor de Dios y a veces responde negativamente. Pero la Biblia forma una unidad y no se contradice en sus partes. Básicamente, cuando vemos alguna contradicción, pues se puede de alguna manera explicar
Y también tenemos que entender que nuestro entendimiento humano es muy limitado. Dice la Biblia que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, así es que a veces, no entendemos todo. Yo les voy a ser franco, yo creo, por ejemplo, en la Trinidad, eh, creo en el concepto tradicional de que Dios es tres en uno. Creo que Dios es uno, pero que también vemos en la palabra de Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que Dios es uno. Y en realidad, les voy a ser franco, yo no lo entiendo, pero no necesito que entenderlo, ni mi trabajo es creerlo. Yo creo en la Trinidad. Creo que el concepto de la Trinidad, de un Dios trino, se encuentra desde el principio de la palabra. En Génesis, donde se usa la palabra Elohim, hagamos el hombre, plural. Es más de uno, plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, dice el Salmo 119, 160, dice, la suma de la palabra es verdad y eterno en todo tu juicio. Número 4, la Biblia es inspirada por Dios y por lo tanto es inerrante, es decir, no tiene error y tiene autoridad. Salmo 18, 30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Muy bien, vamos a terminar con esto, perspectivas tocante la inspiración bíblica. ¿Cómo es que se dice que la palabra de Dios fue inspirada? Bueno, yo creo, pues, tal vez haya más, pero yo puedo pensar en 4 diferentes puntos de vista que hemos visto a través de los años. Muy bien, algunos creen que la Biblia es totalmente humana, que la Biblia es vista por personas que piensan que es un producto humano. Es vista como literatura. Eh, Dicen algunos que es literatura de buena calidad y que los autores recibieron su inspiración humana como fue inspirado, por ejemplo, Amado Nervo a escribir poesía, ese poeta mexicano, o Shakespeare, el autor inglés que escribió varias obras de teatro. Entonces ellos dicen que la Biblia es como quien lee la literatura. Otros dicen que es parcialmente divina, que hay partes de la palabra de Dios que sí contienen la palabra de Dios, pero que no es totalmente la palabra de Dios. Es decir, contiene la palabra de Dios, pero no es totalmente la palabra de Dios. Déjenme mover esto para acá un momentito. Okay. Y luego está el punto de vista mecánico, donde se cree que Dios simplemente dictó toda la palabra, como un reportero en la corte lo hace con su máquina para dictar. Bueno, unos creen que Dios simplemente dictó toda la palabra. Y luego, número 4, está el punto de vista verbal y plenaria. Se propone que toda la palabra es inspirada por Dios. Literalmente dice allí, Dios sopló, es decir, Dios sopló su aliento, su palabra. Dios le dio a los hombres la inspiración, pero que las personalidades y los estilos de los autores se revelan a través de la palabra. Por ejemplo, Juan es diferente a Mateo. Juan es más teológico, más profundo. Mateo, su rol en escribir Mateo es de comprobar que Jesús es rey y tiene menos conceptos teológicos que Juan. Santiago es muy práctico. Él no estudió para ser torero, él habla directamente. Es muy claridoso, muy diferente al apóstol Pablo, que es más personal. El apóstol Pablo es más teológico también. Así es que vemos las personalidades de los autores a través de lo que escribieron. Pero
creemos que Dios los inspiró a ellos y que toda la palabra, no solamente porciones de la palabra, sino que toda la palabra es la palabra de Dios. Muy bien, ahí al final dice, escriba 2 funciones del Espíritu Santo. Tal vez le tienes que dar de regreso para ver algunas 2 funciones. Y luego, número 2, ¿cuál es el punto de vista que dice que Dios simplemente dictó la Biblia? ¿Ok? Y escribe tus respuestas y envíalas a rolj75@gmail.com. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima lección.